Antecedentes de la administración. Si bien la administración como ciencia surgió a finales del siglo XIX, mucho antes de que se conceptualizara había sido aplicada en las civilizaciones humanas. En este momento conoceremos algunos de estos antecedentes históricos de la administración. Nuestro objetivo es dar a conocer los predecesores de las teorías administrativas. Durante la época primitiva, las personas se organizaron en grupos sociales por parentesco familiar denominados tribus. Los miembros de esas tribus trabajaban en actividades de caza, pesca y recolección. Los jefes de familia ejercían la autoridad para tomar las decisiones de mayor importancia. La división primitiva del trabajo se hacía originada por la diferente capacidad de los sexos y las edades de los individuos integrantes de la sociedad. Desde el momento en que tuvieron que hacer una tarea pesada o ardua, como cazar, mover una roca o recolectar alimentos, los hombres necesitaron de la ayuda mutua para alcanzar sus objetivos, y en esa medida que su labor era más difícil, requerían mejor organización. Entonces surgieron líderes que planearon las operaciones como la caza. Estos actos requerían planeación y organización, y para eso era necesaria la división del trabajo. Con el paso de la vida primitiva a las primeras civilizaciones agrícolas, se desarrollaron estructuras y organizaciones sociales más complejas. Hizo su aparición la agricultura y la vida sedentaria. Prevaleció la división del trabajo por edad y sexo. Se acentuó la organización social de tipo patriarcal. La caza, pesca y recolección pasaron a tener un lugar de importancia secundaria en la economía agrícola de subsistencia. El crecimiento demográfico obligó a los hombres a coordinar mejor sus esfuerzos en el grupo social y, en consecuencia, a mejorar la aplicación de la administración para dirigir primero pueblos y después ciudades. Una de estas primeras civilizaciones fue la civilización de Egipto. Los egipcios contaban con dirigentes capaces de planear, organizar y controlar a miles de trabajadores en la ejecución de sus monumentos. Las pirámides de Egipto son evidencia de que se intentaron proyectos de enorme alcance, donde decenas de miles de personas participaron con bastante anticipación a los tiempos modernos. Las pirámides son un ejemplo interesante de construcción porque en una de ellas se utilizaban más de 100.000 personas por un periodo de tiempo de más de 20 años. Para lograr estas construcciones, Egipto tenía una economía planeada y centralizada, un sistema administrativo bastante amplio que Weber clasificó como burocrático. Los medios de comunicación eran marítimos y fluviales, y la tierra era de uso comunal. Estos bienes y servicios fueron administrados de manera pública y colectiva bajo una fuerte autoridad central, el faraón. Un pueblo que ha influido mucho en la historia occidental ha sido el pueblo hebreo. La sociedad israelita estaba íntimamente relacionada con su religión. El libro de la Biblia era su máxima fuente de dirección. El núcleo de esta sociedad es la familia, de tipo patriarcal. El padre es la máxima autoridad. La Biblia contiene, dentro de sus diversos pasajes, varios textos que han influido en la teoría administrativa moderna, como por ejemplo en el Éxodo, Yetro, iluminado por Jehová, da consejos a Moisés para gobernar al pueblo judío. Yetro, suegro de Moisés, le sugiere textualmente: enseña a las personas las ordenanzas y las leyes, selecciona a los mejores y asígnales ser guías de miles y guías de cientos y guías de 50 y guías de decenas. Y estos guías deben administrar las cuestiones de rutina y llevar a Moisés solo las cuestiones importantes. Así pues, se pueden sacar múltiples enseñanzas de tipo administrativo, aplicando principios como los de excepción, la departamentalización, los 10 mandamientos, la planeación a largo plazo y el tramo de control. Ellos son un ejemplo de administración religiosa. Los griegos.
Los antiguos griegos llegaron a la administración a través de la filosofía. Su concepción era idealista, haciendo aportes en el área de la administración pública. Algunos de sus aportes fueron Sócrates, quien vivió de 469 al 399 a.C., utiliza en la organización aspectos administrativos, separando el conocimiento teórico de la experiencia. Se considera a Sócrates como el creador de la ética, porque fue el primero que teorizó sobre los conceptos morales básicos, lo bueno y la virtud. Además, afirma que la administración es una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia. Su discípulo Platón, quien vivió del 427 al 347 a.C., habla de las aptitudes naturales de los hombres, determinó la necesidad humana de asociarse y la división del trabajo fue justificada. Para él había tres clases de personas: los gobernantes, los soldados y los productores. La virtud de los gobernantes era la prudencia, la de los soldados es la valentía y la de los productores es la moderación. Si cada sector cumple con su cometido, el Estado será justo, habrá justicia social. Platón, en su libro La República, da sus puntos de vista sobre la administración de los negocios públicos y el principio de especialización. Platón apoyó un régimen aristocrático como la mejor forma de gobierno. Para él, el gobierno puede ser aristocrático cuando gobierna la nobleza o la clase alta. La oligarquía, cuando solo una porción de la nobleza o clase alta tiene todo el poder. La timarquía, cuando es el gobierno de los que cobran rentas. La democracia es el gobierno del pueblo y la tiranía es el gobierno de una sola persona. Su discípulo Aristóteles, que vivió del 384 al 322 a.C., elabora una teoría ética, tomando como punto de partida la siguiente afirmación: el fin último del hombre es la felicidad. Nadie puede negar que toda actividad tiene un fin. Todo el que hace algo, el que actúa, lo hace por una razón. El fin que mueve al sujeto necesariamente tiene que ser considerado por éste como un bien para él. Por lo tanto, distinguió los conceptos de Estado y gobierno, o sea, autoridad, en su obra más conocida, La Política. Plantea la necesidad de separar la autoridad del Estado en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, el fin último del Estado es lograr la felicidad del hombre, entendida como la sociedad. También determinó que los actos administrativos, desde el punto de vista económico, pertenecen a dos categorías: al cuidado de los recursos ya disponibles, patrimonio propio, y al incremento o adquisición de nuevos recursos. En este caso, la economía política o crematística estudia los sistemas de gobierno para incrementar la riqueza de una comunidad. Posteriormente vinieron los romanos. Los romanos fueron un ejemplo de organización. Aportaron el derecho civil para facilitar las operaciones comerciales entre ciudadanos y regular la propiedad privada. Separaron el concepto de ser humano y de persona, creando la personería jurídica. Poseían el mejor ejército del mundo, estructurado en legiones, dirigidas por un legionario, y estas a su vez divididas en centurias, coordinadas por centuriones. En relación a su gobierno, cada año elegían unos magistrados encargados de gobernar el país: los cuestores, a cargo de las finanzas; ediles, a cargo de la administración; y pretores, a cargo de la justicia. En la cumbre, dos cónsules ostentaban el poder ejecutivo, dirigen al ejército y realizan las funciones de jefe de Estado. Por último, todos los antiguos magistrados componen el Senado, que controla la política interior y dirige la política exterior. Cuando vino el imperio y éste se extendió en sus dominios, el sistema consular tuvo que transformarse en el proconsular, que trató de lograr una prolongación de la autoridad del cónsul. Fue así como estos y los pretores recibieron una extensión del territorio bajo su tutela, después de un año de trabajo, y pasaban así a tener jurisdicción sobre una nueva provincia, bien como cónsules o como pretores. Años más tarde,
al comienzo de la era cristiana, vino otro cambio de gran importancia, al convertirse el Imperio Romano en una autocracia militar establecida por Julio César y mantenida luego por sus antecesores. Correspondió a Diocleciano en el 284 o 105 después de Jesucristo reformar la autoridad imperial. Eliminó los antiguos gobernadores de provincia y estableció un sistema administrativo con diferentes grados de autoridad. Después de la caída del Imperio Romano y durante toda la Edad Media hubo dos instituciones que sobresalieron. Una de ellas fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se fundó en Roma como una institución eclesiástica con jerarquías, divisiones de la actividad religiosa, territorios denominados diócesis. Su modelo influyó posteriormente en muchas instituciones y organizaciones, ya que es simple y exitoso. El mando central lo tiene el Papa. Todo es controlado por una sola persona. Él concentra toda la autoridad de la Iglesia y por dogma es infalible, no se puede equivocar. Él delega su autoridad en su jerarquía, compuesta por cardenales, obispos, presbíteros, diáconos, consagrados y laicos, todos bajo obligación de obediencia a su superior. La Iglesia posee una división administrativa de tipo geográfica. Cada provincia es dirigida por un arzobispo, con parroquias dirigidas por un sacerdote. La estructura de su organización se basa en una jerarquía de autoridad, un Estado Mayor conformado por asesores y una coordinación funcional para garantizar la integración. Los asesores desempeñan sus tareas a nivel central y tienen estructuras en las divisiones geográficas que son supervisadas por su respectivo obispo. Es y ha sido un modelo de estructura donde los conceptos de autoridad y obediencia son básicos para el funcionamiento de la institución. A cada arzobispo se le da libertad de acción dentro de su jurisdicción, pero debe rendir cuentas a nivel central al Papa. Para poder otorgar esa independencia, se insiste en que los miembros del clero tengan una adecuada capacitación para tener la seguridad de tener a un hombre adecuado en cada puesto. El periodo de formación de un sacerdote puede ir de 3 a 5 años. Una vez terminada la formación básica, pueden optar a formación especializada en diferentes áreas, como estudios religiosos, leyes, salud, idiomas, etc. Se prohíbe a un sacerdote formar familia, para evitar el nepotismo o que la estructura de la iglesia sea dominada por un grupo con rasgos de parentesco. Como consecuencia, existe la posibilidad de ascenso de cualquiera de sus integrantes hasta el nivel más alto de la jerarquía. Otra institución que sobresalió fue el ejército medieval. Desarrolló una forma netamente administrativa, retomando los aportes de los romanos. El desarrollo del ejército aportó los siguientes conceptos. Primero, la estructura jerárquica y la división por segmentos cortos de mando. Es típica de la organización militar. Existen diversos niveles de mando con autoridad y responsabilidad específicos. La autoridad lineal. Cada subordinado solo puede tener un superior, y ese es el núcleo de la organización militar. La rígida disciplina del acatamiento de las órdenes sin discusión es un requisito. Con el paso del tiempo se hizo necesario delegar autoridad en los diferentes niveles, centralizando y descentralizando la ejecución. Federico el Grande, 1712 a 1786, creó un Estado Mayor o staff para asesorar al mando militar. Se encargaba de la planeación y los militares de línea se encargaban de la ejecución de las operaciones de guerra. Se utiliza el principio de dirección, según el cual todo soldado debe saber lo que se le espera de él y lo que debe de hacer. Hay términos restringidos antes al uso militar que han pasado a la teoría administrativa clásica como estrategia, logística, etc. El sistema militar se basa en que una persona tiene bajo su mando un número finito de otras personas. Por ejemplo, un cabo tiene 8 a 10 soldados. Pero para dirigir a 30 hombres se nombra un sargento, quien dirige a 3 cabos
y cada cabo va a dirigir a su pelotón de 8 personas. Y así se va escalando hasta que llegamos a los generales que pueden dirigir a miles de hombres. Después de la Edad Media surge la Revolución Industrial. Se conoce como revolución industrial al fenómeno económico de producción masiva gracias a la invención de las máquinas impulsadas por vapor de agua o energía hidráulica. La administración nace como ciencia a consecuencia de este tipo de producción, que requería grandes cantidades de personal, además de nuevos sistemas de comercialización y capitalización. Desaparecieron los talleres artesanales y se centralizó la producción, lo que dio origen al sistema de fábricas en donde el empresario era el dueño de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo. Surgió la especialización y la producción en serie. La administración seguía careciendo de bases científicas. Se caracterizaba por la explotación inhumana del trabajador, horarios excesivos, ambiente de trabajo insalubre, labores peligrosas y por ser una administración de tipo coercitivo, influida por el espíritu liberal de la época que otorga al empresario gran libertad de acción. Las consecuencias de la revolución industrial fueron las siguientes. Primero, aparición de las fábricas y de las empresas industriales. Segundo, sustitución del artesano por el obrero especializado. Tercero, crecimiento de las ciudades y la necesidad de administración municipal. Cuarto, el surgimiento de los sindicatos. Quinto, aparición del marxismo y la doctrina social de la Iglesia. Sexto, las primeras experiencias sobre la administración de empresas. Y séptimo, el inicio de la era industrial. La administración recibió los aportes de las ciencias económicas. Uno de los teóricos al inicio de la revolución industrial fue Adam Smith, quien en su libro La riqueza de las naciones propuso la especialización en las diferentes fases de la manufactura. Asimismo, fue el fundador de la economía clásica, cuya idea central es la competencia. La competencia garantiza la asignación eficiente de los recursos y de la producción sin exceso de lucro. La función económica del gobierno es la intervención en la economía cuando el mercado no existe. Asimismo, Roberto Owen, en contrapartida, desarrolló una teoría en la cual él propugnaba que, en merced del bienestar de los obreros, se podían conseguir mayores índices de productividad, siendo el mismo precursor de la legislación social y del trabajo. Además, sentó las bases para las cooperativas y la organización sindical. Antes de 1850, pocas empresas tenían una estructura administrativa que requería los servicios de un administrador de tiempo completo. En general, eran negocios de familia donde 2 o 3 parientes atendían todas las actividades principales. Formaban parte de un contexto predominantemente rural. En 1781, Inglaterra era la mayor potencia económica mundial. Integraba competidores, proveedores y distribuidores y, junto con las empresas e instalaciones, llegaron también los antiguos dueños y empleados. Surgieron los imperios industriales primitivos, que no se volvieron demasiado grandes para ser dirigidos por pequeños grupos familiares. Cuando estos pequeños grupos familiares vieron sobrepasada su capacidad, surgió la necesidad de contratar a los gerentes profesionales. Los primeros organizadores se preocupaban más por la fábrica que por las ventas o las compras. La empresa, integrada verticalmente, se formó por medio de la siguiente combinación. Varios productores de bienes se reunían en una distribución horizontal, la federación bajo el control de una compañía holding. Estas alianzas, por medio de una organización con oficinas centrales, permitieron establecer una economía de escala por medio de estándares, de la concentración de la producción en fábricas e inversiones en investigación y desarrollo de producto. Estas unidades dejaron de ser dirigidas por sus antiguos dueños para pasar a ser administradas exclusivamente por gerentes asalariados. Durante esta época surgieron algunos autores. Charles Babbage vivió en 1792 y murió en 1871. Él propuso la división de la producción en procesos, estableció la técnica de costos por proceso, aplicó el método científico en el estudio laboral para generar datos clasificados, ordenarlos y generar teorías. Robinson Tawney
nació en 1844 y falleció en 1924. Propuso a la administración como ciencia y que se reportara cada avance en la productividad de las fábricas para formar la teoría de la ciencia administrativa, para que todos los que tenían fábricas pudieran disponer de ellas. Escribió el libro El reparto de la ganancia, donde propone desglosar los costos por proceso y departamento. Hizo la propuesta de repartir el 50% de la utilidad entre la empresa y los trabajadores de los departamentos que generan ganancia. Otro de los autores fue Joseph Wharton. Joseph Wharton donó $100,000 para que la Universidad de Pensilvania estableciera la carrera de Administración Industrial, para contar con personal capacitado y desarrollar a las empresas. Por eso se le considera el padre de la carrera de Administración de Empresas.